¿Cuál es el plan del Atlético de Madrid para la 24-25? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Bueno chicos, ágora de pensamiento, tertulia de mastodontes, de mentes pensantes del siglo XXI. Juan Corellano, habitual en A Bote Pronto. Esa es, yo vengo en calidad de eso, ¿no? Ya. Habitual de A Bote Pronto para hablar del Atlético de Madrid, que es un equipo del que hablamos bastante. Hablamos bastante, esto es así. Y por la banda izquierda, Fran Guillén, experto conocedor de la sangre rojiblanca. ¿Qué tal? Muy buenas. Por la banda izquierda, como posición natural o como Julián este año. Un poco igual como Lino, ¿eh? reconvertido, Claro, ¿no? ya Como empezamos. lateral, casi como carrilero. Claro, como carrilero, ¿no? Claro, ya empezamos. Bueno, nos hemos juntado aquí los tres para analizar un poco una situación del Atlético de Madrid, ahora en parón de selecciones, ya un tercio de la temporada cumplido y donde quizá las expectativas, tal y como venía el mercado de fichajes y el equipo confeccionado, vamos a ver si nos hemos pasado un poquito de rosca, para qué está el equipo, lo vamos a diseccionar en varios puntos. En primer lugar, chicos, vamos a poner un poquito de contexto. A día de hoy, jornada 13, el Atlético de Madrid está a 7 puntos del líder, que es el FC Barcelona, que está con un ritmo difícil de seguir, y 23º en la Champions, que claro, con esto no podemos hacer una comparativa porque es la primera vez que tenemos este formato, no sabemos si está bien o mal a mitad de esto estar 23º. De momento, clasificado por los pelos para la siguiente ronda. Claro, no hay mucho baremo aquí y tal, pero es una situación muy remontable. El Barça, como decimos, está a 7 puntos y tienes que jugar todavía contra él en la jornada 18, en la primera vuelta, así que es una situación remontable. Es un equipo que es el equipo que menos goles encaja, a pesar de mucho de hoy el Atleti que mal defiende, el menos que encaja, 7 golitos ha encajado nada más. Pero es verdad que es el quinto en goles a favor y que el Barça, que es el líder, le saca 21 en apenas 13 jornadas. Los números del Barça empiezan a ser bastante locos. En cuanto a la Champions, pues está a 3 puntos del octavo, que sería el primero que clasifica. Como decimos, 23º, pero no es ningún drama. Y tiene un calendario bastante asequible con Sparta de Praga, Slovan Bratislava, Leverkusen en casa y el Salzburg. Es decir, en principio… Lo peor ha pasado ya. El Tourmalet lo hemos pasado ya, yo creo. Y a partir de ahí, también el Cholo… fecha histórica, va a cumplir 700 partidos al frente del Atlético de Madrid contra el Alavés. Así que cuando estéis viendo este vídeo, igual ya se ha cumplido, no lo sabemos, pero va a cumplir 700 partidos. La pregunta es, ¿cuestionado? Lo veremos, lo veremos. Yo creo que un poquito de run ahí. Yo, sobre todo este inicio, tengo que decir que es evidente para mí, luego lo vamos a comentar, que quizás había un poco de sobreexpectación con la plantilla. Es un poco inevitable cuando fichas a cabezas de cartel como Julián, que vienen con mucho renombre de la Premier, tú además, Fran, lo has visto mucho en el City, y de repente dices, wow, es el primer galáctico que veo fichar al Atlético de Madrid en probablemente mucho tiempo, quizás el primero desde Joao Félix. Sí, probablemente. Sería, y de repente tienes una sensación de que un equipo que iba en declive a nivel plantilla pues estaba para más cosas. Luego a nivel del juego, pues nos ha dejado un poco fríos, pero evidentemente pues entre la decepción de lo que esperábamos y la sobreexcitación de los fichajes, creo que hay un gris, hay un punto medio, que es donde está de momento la temporada del Atlético de Madrid. No donde querrían, pero como decimos, remontable. Hay un run claro, yo diría que hasta más que un run, vale, porque entre la propia afición atlética hay dudas ya con respecto a Simeone. Es verdad que yo creo que es más cuestión de sensaciones que de resultados, porque yo creo que no es una mala temporada numéricamente del Atlético de Madrid. De momento, ¿no? Creo que el baremo, el listón del Barça es irreal ponerlo, porque es irreal incluso para el Real Madrid también. Yo creo que el Barça no va a rendir a este nivel de puntos todo el año. Entonces yo creo que el Atlético está más o menos en los puntos que se podría esperar, pero no en las sensaciones que se podría esperar. Yo creo que ese es el principal debe de un proyecto que para mí, y ahora profundizaremos, creo que es un proyecto en una transición incompleta. Yo creo que es cierto que este verano el Atlético gastó dinero en buenos refuerzos arriba, que es lo que necesitaba, porque yo creo que a nadie se le escapa que la era Morata, por ejemplo, bueno, pues era ya había cumplido un ciclo, algo amortizado. Sí. Y es verdad que el Atlético gastó igual más de lo que pensaba incluso en ataque, porque me parece que no contaban con que en el mercado fuera a aparecer la opción Julián, y apareció, y es algo que tuvo que coger por los cuernos el Atlético de Madrid, ese toro, porque probablemente era una hora o nunca el fichar a Julián, pero gastar ese dinero ahí te lo quitó de otras posiciones, de otras demarcaciones, donde yo creo que el Atlético necesitaba renovarse. Entonces, al final, tienes una plantilla muy parecida a la de la temporada pasada en cuanto a los talones de Aquiles, en cuanto a las debilidades,
pero es verdad que mucho mejor arriba. Lo que pasa es que esto no es un videojuego. Por acumular muchos delanteros, por jugar con Griezmann, Julián, Sorloth, tal, no quiere decir que el funcionamiento general vaya a mejorar, y es verdad que yo creo que en defensa y en el centro del campo este Atleti sigue necesitando cosas. Vamos a ver precisamente una gráfica sobre lo que comentabas, Fran, sobre el gasto, porque es interesante analizarlo. Hemos recopilado todas las temporadas en las que lleva al frente el Cholo Simeone completas, porque llegó a mitad de una, entonces desde la 12-13 que cogió al equipo completo, estamos en la segunda mayor diferencia de gasto, es decir, la diferencia con lo que has ingresado por las bajas y lo que te has gastado. La mayor fue la 18-19, que es la famosa plantilla donde estaba Lemar, Joao Félix y todos estos, pero realmente sí que concuerda lo que decías, Fran, de, oye, realmente ha habido una inversión importante, ha habido un cierto riesgo de decir, este verano vamos con todo. Hay algo que también siempre va de esa mano, que es el ingreso y o sea, quiero decir, cuando el Atleti gasta mucho, normalmente es porque antes debe ingresar mucho. El fichaje de Joao Félix en su día estuvo muy ligado a la venta de Griezmann, yo creo que lo que entró por lo que salió más o menos, y vemos que es una gráfica en la que en muchas temporadas el Atleti ha vendido por más de lo que ha comprado. Eso yo creo que también le da mucho mérito a lo que ha hecho Simeone en un equipo que rara vez se ha vuelto loco, se ha desmelenado con fichajes millonarios, sino que ha revalorizado lo que tenía. Sí. Yo creo que, de hecho, viendo la gráfica, si la podemos recuperar, porfa, John, al completo, vemos que los últimos años, desde la 2021 hasta la presente, había un cierto incluso abandono, que era, yo creo, que el gran reclamo del Atlético de Madrid. Yo creo que el hype de este verano no solo viene por los fichajes, sino porque era un poquito un vasito de agua en el desierto. De repente llevabas muchos veranos viendo cómo la plantilla progresivamente se iba haciendo más mayor, iba perdiendo un poco de valor, y de repente ver que se volvían a agitar las cosas. El propio Simeone luego, cuando acabó el verano, llegó incluso a agradecer un poco al club que se volviese a invertir. Yo creo que viene de ahí, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Fran en lo que decía de que es una transformación, una metamorfosis por hacer. Ahora mismo el Atlético de Madrid es un poco el típico meme del caballo a medio pintar, ¿no? Que la parte de delante del caballo está ahí pintada con todo lujo de detalles, pero la de atrás es un poco un dibujo de un niño de 3 años, y es que en esas estamos. Esta gráfica lo que te explica al final es esa frase tan repetida este verano de el Atlético ha intentado hacer en un verano lo que debía haber hecho en 5. Claro. Y bueno, pues parte se ha conseguido, que yo creo que es un frente de ataque muy prometedor y que yo creo que está para darle muchas alegrías al Atlético en el presente y en el futuro. Pero es verdad que yo creo que el verano que viene, y a lo mejor incluso este invierno, el Atleti tendrá que mirar centrales, laterales, algún pivote, gente en el centro del campo que eche una mano en la construcción de juego, en fin, tiene todavía piezas que acoplar. De hecho, muy interesante lo que comentas, Fran, porque la otra gráfica que hemos recreado te indica el valor de plantilla, de la evolución que ha sufrido, valores de Transfer Market, evidentemente que no son ciencia cierta, pero te da una estimación bastante aproximada, ¿no? La llegada de Simeone es en la 12-13 y, como vemos, es evidente que desde que ha llegado el Cholo ha revalorizado y capitalizado muchísimo al Atlético de Madrid. Que la gráfica empieza en la 11-12, si no, la tele no llegaría para... Se nos va negativo ahí. Curiosamente, ese superverano del que hablábamos antes, de mucho ingreso y mucho gasto de la 18-19, coincide con la plantilla de los casi 1.000 millones de valor del Atlético de Madrid, pero desde entonces ha habido una bajada clara de esa inversión y esa capitalización en cuanto a valor de los futbolistas que ha tenido el Atlético de Madrid. Y este año ha tenido un pequeño repunte, pero sí que vemos una tendencia muy clara de lo que tú decías, Fran. Al final se ha hecho ahora de golpe, se ha intentado hacer de golpe lo que en los últimos 3 años no se venía haciendo. Más, yo diría una cosa que me parece que también se obvia mucho, y es que esta gráfica es muy engañosa, porque ahí vemos el pico de los 1.000 millones, pero probablemente, aunque era la plantilla más valiosa en cuanto a traspasos, un poco cifras grandes, luego no fue la que mejor rindió, y de hecho las grandes apuestas del Atlético de Madrid han sido grandes fracasos. Es decir, sobre todo Lemar y Joao Félix, yo creo que en la afición concholera no hay una imagen real del agujero negro que crearon esos dos fichajes a los que nunca se le ha podido sacar rentabilidad y han estado pagando durante años, porque hay que recordar que aunque tú hagas un desembolso de 100 millones de euros por un futbolista, no lo haces a tocateja, sino que lo vas pagando año a año. Claro. Y eso, por ejemplo, con Joao Félix ha sido un problema que han gestionado
con el patapum pa'lante, ampliando su contrato, tratando de rebajar la amortización que pagaban cada temporada. Eso ha provocado que tengan un poco las manos atadas y ahora yo creo que habían conseguido ya este verano el oxígeno suficiente para volver a arriesgar, lo cual pone también muy de renombre como te estás jugando mucho. La inversión que estás haciendo tiene que funcionar, porque si no funciona, estás hipotecando los años que vienen. Entonces yo creo que esos fichajes que se han hecho con Julián, Sorloth, Gallagher, tienen que ser piezas que el Cholo o el entrenador que esté en el Atlético de Madrid en los años futuros sepa integrar en la plantilla para sacarles el máximo rendimiento. Es que también son un poco, Fran, fichajes que son de unas cantidades económicas que un poco lo que dice Juan, que igual no pertenecen a la estructura económica que pueden tener un Madrid o un Barça, y que si un equipo como el Atleti no les saca todo el jugo, lo lastran más que estos equipos. Yo creo que también es una de las grandes trabas del Atlético a la hora de ir al mercado. Cuando todo el mundo sabe que Morata deja el equipo, yo creo que el público se plantea: el Atlético de Madrid no tiene la potencia como para plantarse y pelear por Mbappé, no tiene la potencia para ir al City y quitarle a Haaland, no está en ese escalón. Entonces el Atlético tiene que navegar en una especie de escalón intermedio de jugadores que son suficientemente buenos como para poder pelear con los grandes, pero sin que sean objetivo de los grandes, porque como alguien aparezca con 100 y pico millones, pues lo normal es que no puedas competir con él. Claro. Aquí la pregunta un poco es respecto a la plantilla, luego analizaremos otras áreas del club, pero quizá nos hemos pasado un poco con las expectativas de esta plantilla, porque si miramos en la era Simeone, hasta en 4 ocasiones el Atleti ha estado en la jornada 13 a 7 o más puntos del primer clasificado, cuando casi todos había un consenso antes de que empezara la Liga de, oye, con esta plantilla el Atleti puede competir perfectamente para ganar la Liga. Como digo, hasta en 4 ocasiones ha ocurrido esto, 3 veces acabó tercero y en una ocasión acabó segundo. Es decir, que 3 de cada 4 el Atleti terminaría otra vez tercero esta temporada con esta plantilla. Pero, viendo también lo que hemos dicho del valor de la plantilla y demás, ¿nos hemos pasado con las expectativas? Empiezo por ti, Fran. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el Atlético, insisto, tiene un mejor equipo ofensivo, pero creo que tiene unas debilidades muy parecidas al Atlético del año pasado. Y se ha demostrado que en cuanto no has podido contar con alguien de la pareja Lenormand-Jiménez, que ya sabías que iba a ser una pareja frágil. Es verdad que yo creo que muchos esperábamos que más por el lado de Jiménez que por el lado de Lenormand, pero bueno, sabías que aquello podía pender de un hilo. Llegó un momento en que no pudiste contar con esa pareja y lo que ha venido luego pues vuelven a ser los Bitzel, Reinildo y compañía. Algo muy cogidito con alfileres. Y en el centro del campo, igual, en el centro del campo yo sigo escuchando frases que escuchaba el año pasado de es que De Paul tal, es que Coque está donde no debería estar porque ya no está para correr tanto, debería ser interior, pero sigue teniendo que jugar como pivote porque no hay un pivote, es que a ver si Barrios echa una mano porque si no echa una mano Barrios ahí nadie crea juego. Son cosas que yo escuchaba la temporada pasada de aficionados del Atlético de Madrid y que sigo escuchando este año porque no le ha dado solución el club a esos problemas. Yo voy con una tibia de sí y no. Vale. Me explico. Sí, porque creo que es evidente que lo que digo, ¿no? Un vasito de agua en el desierto, se disparan las expectativas, quizás no era para tanto, y la plantilla, si la comparas con la del Barça, con la del Madrid, la sigo viendo un pasito por detrás. Eso es cierto. Al mismo tiempo, creo que precisamente el Barça es un buen espejo en el que mirarse, y yo creo que es evidente que el Atlético de Madrid hay muchísima gente rindiendo por debajo de sus posibilidades. Y ahí es donde miraremos al banquillo y hablaremos del Cholo Simeone. Históricamente, ¿qué grandes fichajes de renombre, millones encima de la mesa, grandes sueldos, ha sido capaz de explotar el Cholo Simeone en sus equipos? Normalmente todo lo contrario. Sí. Ha sido capaz de sacar lo máximo de futbolistas de los que no se esperaba tanto, ¿no? Por ahí me invento, pues, Felipe Luis, Miranda... Sí, Juanfran, Raúl García... Sí. Correcto. Esos futbolistas... Convertir a jugadores de un nivel medio en estrellas. Correcto. Estrellas que lleguen al Atlético de Madrid y sigan siendo estrellas, normalmente ha salido regular. Y aquí es donde yo creo, yo conozco bien las virtudes de Conor Gallagher, creo que se le está poniendo en posiciones del campo donde no aporta. Es decir, Conor Gallagher recibiendo de espaldas a portería contraria, tratando de sacar el balón en 1 o 2 toques, no es el futbolista. Si lo fichaste para eso, es un error. Las posiciones de, por ejemplo, Julián peleando solo arriba, balones contra centrales, imposible. De carrilero, no lo veo.
Sorloz no está fino, hay que encontrar ahí su mejor versión. Habrá parte que será responsabilidad de los propios futbolistas y habrá parte que será del sistema y de no saber explotar al máximo las condiciones de esos futbolistas. Yo creo que el Atlético de Madrid es una realidad, a día de hoy están rindiendo muchos por debajo de su nivel y si estuviesen a tono veríamos otro equipo. Y tiene mucho que ver con la formación, probablemente porque el Cholo no se fía de su defensa y está siempre a vueltas con jugar con 3, jugar con 4. Yo creo que hay un debate muy estilístico también. Y yo creo que todo es un poco preso de la realidad de que el Atlético de Madrid es un equipo que no para de poner parches. O sea, uno ve la alineación de Simeone y ve a 2, 3, 4 jugadores en su puesto natural y luego un chico de carrilero que debería ser extremo, otro chico de central que debería ser lateral, pero como no me fío en los laterales pongo una línea de 3 para que haya tal. Otro que lo pongo de pivote, porque realmente no tengo pivote, pero debería estar más arriba, cerca del área contraria. O sea, correcto. Está lleno de ese tipo de modificaciones que lo que también gritan es que el entrenador no sabe muy bien cómo tapar muchas vías de agua que tiene la plantilla. Claro, pero aún así es el equipo menos goleado de la liga. Es que a mí lo que me pasa con el Atleti es que muchas veces veo lo que dice Fran de las alineaciones y luego que muchos partidos los saca al trantrán al final, como que esa constante sensación de hoy va a perder por fin la racha del Atleti en casa y lo saca al final, pero lo saca al final. La garra de Simeone a veces la sigue teniendo y de hecho claro. ahora últimamente está volviendo al 4-4-2, que es esencia del cholismo, digamos, 1.0, el de las primeras épocas, y a través de garra sí, pero yo creo que esta plantilla tendrá que hacer algo más que garra, ¿no? Es como Xavi, insisto, en el Barça, cuando al principio, oye, lo convirtió en un equipo, vamos a volver al orden, compacto, defensivo y competitivo, ganó una liga con eso, pero luego no le sirvió para construir, y a mí me da la sensación de que en esa transformación que estamos hablando que está sufriendo el Atlético de Madrid, pues precisamente también quiero ver una transformación desde el banquillo hacia algo que no sea la garra y la pelea. Es verdad que ha sobrepuntuado, ¿eh? O sea, este año yo creo que hay muchos partidos en Vigo, quizá en Bilbao, incluso en San Sebastián, que es un partido que está a punto de ganar, pero que probablemente mereció como mucho un empate y poco más. O sea, sobre todo fuera de casa, el Atlético en Mallorca más últimamente, ¿no? Ha sacado yo creo que más puntos de lo que a lo mejor uno viendo el partido esperaría de ese Atlético. Pero eso también es una buena noticia, porque el Cholo muchas veces, y esto le pasó al primer Cholo, aquel que debutó en enero en 2012 en un partido lamentable contra el Málaga, en el que él mismo dijo: oye, hemos terminado 0-0 y esto es lo que quiero. Quiero empezar por ser un equipo que no conceda mucho, y a partir de ahí vendrán las buenas sensaciones, vendrán las certezas y construiremos. Y yo creo que el Cholo, que se ha visto ahora un poco zozobrando, ha vuelto a los básicos. Y el básico para él es: vamos a intentar sacar muchos partiditos de 3 puntos que a lo mejor no sean preciosistas, pero que a mí me valgan para que la gente no esté de uñas, para que la gente nos vea arriba en la clasificación, para que la plantilla vaya cogiendo confianza, y a partir de ahí ya intentaremos inventar la pólvora. Os metéis vosotros en el melón, lo abrimos ya directamente, el melón del Cholo Simeone, no pasa nada. Va a cumplir 700 partidos al frente del Atlético de Madrid, no sé si son 10, 11, 12 temporadas, porque con esto del 11, 12, 12, 13 yo ya me pierdo con los números. Pues mira, fue en 4 de enero de 2012 su debut. O sea que son 12 años, lleva 12 años. Va a hacer 13 en 2025, sí, pues unas 12 temporadas, 12 y media. Ahí le vemos al Cholo serio creo que es en el Coliseum esto. Es el único que permanece con el paso del tiempo en Club Atlético de Madrid, como decimos, 700 partidos. De su cuerpo técnico inicial, del primero de todos, solo queda Pablo Berchelone, el preparador de porteros. Ya se marcharon el Mono Burgos, el profe Ortega, Carlos Menéndez, Juan Vizcaíno. Todos han terminado marchando y el único que permanece es el bueno del Cholo Simeone. Como decías tú antes, Fran, el Atleti se encuentra en una especie de tierra de nadie, ¿no? Es decir, no llega al binomio Madrid-Barça en ingresos, en valor de plantilla, en facturación, en un montón de cosas. Hombre, en ingresos, para que la gente se haga una idea, el Atleti ingresa menos de la mitad que el Barça y el Madrid. El Barça y el Madrid están siempre en condiciones normales entre los 800-900 millones de euros por temporada, y el Atleti está entre los 300-400. O sea, esta es la realidad económica, que muchas veces es lo que dicta las cosas, y hay que también reconocerle al Cholo, ahora hablaremos del Cholo, que esa es precisamente su gran virtud, que ha sabido golpear por encima de su peso durante muchas temporadas. Eso es, pero ahora es verdad que se encuentra también luego un escalón
entre el Atlético de Madrid y el resto de equipos. Ya vendrían los Villarreal, Real Sociedad Athletic Club, Valencia, Betis, depende un poco de la temporada. Pero es verdad que ha roto ese binomio probablemente en 2 ocasiones, ganando 2 ligas y algún segundo puesto, pero quizá en las últimas temporadas pues ha habido una que le ha costado clasificarse para Champions, otra que tuvo que remontar para quedar tercero el año pasado, es decir, le ha costado finalmente. ¿Qué hacemos con el Cholo, Fran? Yo, mira, te voy a dar, para empezar este debate sobre el Cholo, creo que hace falta dar un facto. Vale. Aquí somos muy de factos. Yo entiendo a todo el mundo que debate cosas sobre el Cholo y que critica, porque es verdad que tiene cosas muy criticables, pero hay una cosa que creo que es una verdad inmutable. El Cholo, desde que es entrenador del Atlético de Madrid, no ha sacado un suspenso en las notas de mayo jamás. Compradísimo el facto. Ha sacado a veces un 6. O sea, tampoco ha sido el mejor de la clase. Sí. Algún 5,5 te lo compro. Sí, algún 10. Y luego muchos 10, 8, 8,5, 9. Jamás ha suspendido. Compradísimo. Jamás ha llegado al Atlético de Madrid a verano con ese sabor de boca que sí hemos visto en otros equipos grandes, tipo pues United, el Arsenal post-Wenger, de madre mía, vaya banda, han quedado octavos este año, no hay por dónde cogerlo. Ni en las crisis más profundas del Atleti del Cholo hemos tenido esa sensación. El suelo del Cholo es muy alto. Exacto. Y es que eso creo que es muy valorable, porque creo que la gente a veces no se da cuenta de lo difícil que es atraer la grandeza a tu equipo y lo fácil que luego es perderla y dilapidarla. La gente se cree que, bueno, es que esto de quedar tercero no tiene gracia. Bueno, o sí. O sea, yo creo que quedar tercero en esta liga tiene bastante gracia. Es verdad que eres normalmente más que el Villarreal, más que el Betis, más que el Sevilla. Sí, pero también, insisto, el United o el Chelsea son más que probablemente el Tottenham, pero ahí están. Y el Chelsea no sale de ahí, y el United no sale de ahí por más dinero que meten, por más cosas que prueban en el banquillo. Entonces yo creo que eso que a veces se automatiza y se da por hecho en el Cholo, ya inherentemente tiene mucho mérito. Luego es verdad que tenemos que ponernos a pensar sobre ese salto que decías, ¿qué puede hacer el Atlético? Porque está en una tierra de nadie muy complicada y muy injusta a veces en el análisis, que es decir, tú tienes que ser mejor que todos estos sí o sí, y a veces le arriman a los dos de arriba que están más lejos de lo que muchas veces parece. El Valencia de Emery. Nadie se acuerda del Valencia de Emery, pero en aquella época Emery era poco menos que un entrenador de regional, porque no era capaz con el Valencia de Villa, Silva, Mata y compañía romper la dupla Barça-Madrid, que como tú dices es muy injusta. Con el tiempo se ha puesto en valor lo que era conseguir ese tercero, tercero. Y estar, para mí la gran clave del Atlético de Madrid a nivel económico, deportivo y todo es no salir de la Champions. Aferrarse a la Champions como una, vamos... un clavo ardiendo. Sí, como un clavo ardiendo. Y el año que caíste a Europa League la ganaste. Correcto, porque creo que es fundamental a nivel económico y es lo que separa a los equipos dentro de las ligas. Si tú no sales de la Champions, económicamente es lo que hemos dicho. El Atlético de Madrid sí ingresa la mitad que Barça y Madrid, pero ingresa el doble que cualquier otro equipo de la liga. Me da igual el que me pongas, Betis, Villarreal, Sevilla, el doble que todos. Entonces yo creo que esa es una realidad que, como dice Fran, muchas veces no se reconoce, pero que está ahí. Y yo, si algo le doy al Cholo, es que yo creo que le debemos conceder la oportunidad de reinventarse. Yo creo que es evidente que tiene que encontrar la tecla con una plantilla que va hacia un fútbol que no es el que él ha practicado de manera habitual. El Cholo ya ha demostrado tener esa capacidad, es decir, el Atlético de Madrid cuando jugaba con el 4-4-2, con Diego Costa y compañía, no tiene nada que ver que el que gana la última liga con Luis Suárez, nada que ver. O sea, el Cholo ya ha demostrado, además con lo que tú decías, ¿no? Del cuerpo técnico suyo ya no queda nadie, es un tipo que está en constante reinvención y que ha sabido mantenerse vigente durante un montón de años, que me parece lo más difícil del fútbol, porque evoluciona muy rápido. Yo creo que se ha ganado el beneplácito de la duda y de que por lo menos pueda intentarlo, pero el club debe poner la transición, que es evidente que está haciendo a nivel plantilla y a nivel despachos, que hablaremos ahora de los despachos, por encima de todo. Y tiene que, si hay en un momento dado en el que tiene que haber un divorcio traumático, yo creo que debería atreverse a hacerlo. No creo que sea planteable ahora esta temporada, pero si llega un punto en el que es evidente que la plantilla y los despachos van por un lado y el Cholo se está quedando en otro, yo creo que ese divorcio tendrían que abrirse a hacerlo. Pero dices algo muy importante, Juan. El Cholo creo que se ha ganado
El beneficio de la duda. ¿no? Y la posibilidad de fracasar. O sea, déjenle que fracase. Si todavía no lo ha hecho nunca. Si siempre se las arregla para llegar a verano y sacar una buena nota al final. O sea, las notas con el Cholo siempre luego en verano. Porque la temporada pasada, que deja un mal sabor de boca en muchos colchoneros, es una temporada de clasificarte para Champions, cuartos de final de la Copa de Europa y semifinales de Copa del Rey. Eso es una mala temporada. Es que creo que hay mucha gente que ha perdido un poco el oremus con respecto a objetivos, aspiraciones, que está muy bien este run del Atlético, tiene que pelearle a Madrid y Barça, y evidentemente debe aspirar a eso, a ser incómodo para esos equipos, y eso a lo mejor lo ha perdido, lo concedo. Pero esto de que se vaya Simeone porque si total, el que venga peor no lo va a hacer. Esa es mi siguiente pregunta para cerrar el tema. Es que yo creo que hay mucha gente capaz de hacerlo peor. ¿Quién hay ahora mismo que digas, buah, es que la alternativa está clarísima? Es no sé quién. Yo no lo veo claro. Yo tengo un nombre. Cuando me preguntan esto siempre doy el mismo nombre. Klopp. Que estilísticamente creo que es un poco parecido. Sergio Conceição. Pero claro, es un tiro al aire. Claro. Y es volver Sí. a... Claro, pero es lo que decía Juan, no hay un nombre que No, digas, no. es el paso al frente. Claro, Porque O sea, si Klopp estuviese libre y lo consigues Claro. convencer… Claro, vale. es que volvemos a lo que he dicho antes de los delanteros. Igual que tú, hay ciertos nombres a los que no puedes aspirar. Tienes que ir a Sorloth, a Dovic, porque no puedes ir a Haaland. Con los entrenadores te pasa lo mismo. Yo creo que el Atlético Sí. no está en disposición de ir a Guardiola Claro. y decirle, Pep, si te vas de Manchester vienes a Madrid, porque creo que no está en esa liga. No, yo creo que sobre todo ves un poco los nombres que hay y… Sería Marcelino, sería Sergio Conceição, Vale. sería Bueno, ese nivel. sí, de- es un salto de fe y precisamente mencionabas antes las historias de United y Arsenal que se han desangrado. Milan en Italia. Es que hay un montón de O sea, ejemplos. de hay ello. no hay que infravalorar el nivel de locura al que llegan estos genios del fútbol, que lo controlan todo al nivel de decirle al del césped que lo tienen que cortar asá, y de repente cuando esa persona se va, todo es un castillo de naipes del que nosotros solo vemos la punta del iceberg, que es las ruedas de prensa, cuál es el 11 que elige y los fichajes, pero hay mucho más. O sea, al final es como una oficina. Sí, Un sí. tío que trabaja en una oficina de lunes a viernes, incluso de lunes a domingo, y tiene un montón de interconexiones con el resto de gente que, ojo cuando se vaya, que no todo se venga abajo. Yo para mi conclusión con Simeone es darle el beneficio de la duda, tiempo para que pueda reinventarse, pero poner encima de la mesa lo evidente que es que necesita reinventarse, y con estos futbolistas que te han fichado ahora no puedes jugar a lo de siempre. Haremos una pregunta final luego sobre Simeone, pero lo anticipabais también, los cambios en los despachos. Es evidente que en esta era de Simeone de un montón de años, de más de 10 años, ha habido muchos cambios también internos en el Atlético de Madrid que de una forma u otra pues afectan al rumbo, digamos, deportivo del club. Dos cambios principales: la doble reestructuración con los fichajes de Carlos Bucero, actual director general de fútbol, y Óscar Mayo, director general de ingresos y operaciones. Le vemos ahí a cada uno a un lado. Esto ha dejado un daño colateral, que sería el de Andrea Berta, que ha quedado relegado a director de primer equipo y equipos preélite, que parece que se marchará a final de la temporada, o igual antes. Hay rumores de que se podría marchar incluso antes, con esa relación tensa con Simeone, que se encargó de agradecer en una rueda de prensa personalmente el trabajo que se había hecho en el mercado de fichajes, y que también a nivel institución el Atlético de Madrid está en una constante búsqueda de nuevos patrocinadores. De hecho, a mí me llama mucho la atención en webs de, por ejemplo, nuestro amigo de 2Playbook, que es de los equipos que más normalmente sacan nuevos patrocinios, el Atlético de Madrid. A ver, el Atlético de Madrid yo creo que si tiene muchas veces que, lo decíamos, pegar por encima de su peso en el campo, fuera del campo más de lo mismo. Y también ha habido una renovación interesante. Mencionabas a Berta, que era el director deportivo, lo ha sido en los últimos años, trabajando codo a codo con tanto con Gilmarín como con Simeone para confeccionar esa plantilla. Había habido una progresiva pérdida de confianza, probablemente pues porque tenía un poco las manos atadas a la hora de invertir, a Atleti no había pasta y Simeone se quejaría, con razón. Han traído a Bucero, que es al que veis a la derecha de la imagen, con barba profunda, Muy y profunda, rapado. sí, sí. Ahora es el que a la praxis está ejerciendo de director deportivo. Es un hombre muy experimentado en el fútbol español, tiene muchas conexiones, ha trabajado como agente, también ha trabajado en el Real Madrid, se habla muy bien de él. Y al otro lado de la imagen veis a Óscar Mayo, que era la mano derecha de Tebas en la Liga, un tipo muy precoz, es muy joven para la posición que ocupa, siempre se ha hablado maravillas de él, tanto en la Liga como en general, tenía muy buena relación con todos los clubes, y ha dado ese salto de la Liga hacia el Atlético de Madrid con la sensación de que algo se está cociendo en el Atleti. Eso es. Siempre se habla de la posible venta,
pero yo creo que son dos fichajes que, como digo, vienen a pegar por encima de su peso en el Atlético de Madrid para tratar de acercar y reducir esa brecha que hay entre el Atleti y el Barça del Madrid, que es jodido de hacer, la verdad, es muy complicado. Hubo un tercero que no se concretó y que creo que hubiera sido probablemente el mejor fichaje, ya sé cuál dice. que era el de Mateo Alemany. Correcto. Que lo quieren todos. Tuvo conversaciones sea. con Miguel Ángel Gilmarín. Sí. Y el propio Mateo Alemany yo creo que pensó en un momento dado que venía al Atlético, porque así lo transmitió a gente cercana, pero al final, bueno, pues por lo que sea, Gilmarín tiró por otro lado y no hubiera sido tampoco una mala adquisición. Lo quieren todos, lo quiere la Federación también, lo quiere prácticamente cualquier equipo que suene por ahí. Con estos fichajes, muy interesante lo que decías, Juan, se abre un poco el debate de hacia dónde va el Atlético de Madrid como club, porque una de las cosas más sonadas en los últimos años, evidentemente, ha sido el naming del estadio del Atlético de Madrid, que ha variado hasta en 3 ocasiones. Primero fue Wanda, luego Civitas y ahora es el Riyadh Air Metropolitano. Además, durante estos últimos 10 años, pues desde 2014, varias ampliaciones de capital y ventas de diferentes partes del club, que os hemos preparado una gráfica para los que no sigáis el día a día del Atlético de Madrid, más o menos entendáis la propiedad del Atlético de Madrid, a quién le pertenece a día de hoy. Si la podemos ver, John, ahí lo vemos, el Atlético de Madrid en propiedad, fuente The Athletic. Los porcentajes son aproximados, es decir, están redondeados, no nos volvamos, ¿Quantum es 28, tal? Lo hemos redondeado para que sea muchísimo más sencillo. Atlético Holdco, Juan, que es esta sociedad que fundó Gilmarín, si no recuerdo mal, junto a Cerezo. No me sale ahora el nombre de Cerezo. Es un poco la sociedad de la discordia, ¿sabéis? De ahí, de aquella apropiación indebida que se hizo en su momento en la transformación a Sociedad Anónima Deportiva. Los Gil se quedaron con el club sin poner una pela, lo mismo Cerezo, y ahí siguen a día de hoy. Tienen el 66% del 70%. Ponerla la pusieron, pero digamos que la enseñaron y la quitaron. Fue el típico Bizum que cuando se está enviando le das a cancelar, ¿sabes? Eso es. Entonces, ahí siguen y siguen siendo los que, digamos, ahora tienen la sartén por el mango, para que nos entendamos un poco. Tienen el control mayoritario del club, pero ha habido entradas y salidas, de hecho ha habido otros inversores, y se habla tanto de Quantum Pacific como de Ares Management como dos posibles accionistas mayoritarios a futuro, ¿no? Es decir, si hay una venta, en vez de que de repente venga misterioso multimillonario de Tailandia… Al ¿no? Claro, lo más normal es que hubiese una compra interna, que es lo que suele suceder, ¿no? Al final, Quantum y Ares Management están ahí porque tienen un interés probablemente de a mayores tratar de hacerse con el control del club. Yo creo que el Atlético de Madrid es una de las propiedades más interesantes para comprar si estás buscando comprar un club de fútbol en España, pero vale una pasta. Entonces ahí está el tema, y yo, para mí, pero esto es pedrada personal, no tengo más información que los rumores que circulan, que el Atlético de Madrid lleva muchos años preparándose para esto. Y la venta es una realidad. No sé si es una realidad dentro de 5 años o de 10, pero que a mí me parece que es evidente. Analizas un poco todo lo que está pasando en el club y ves que el camino se está pavimentando para llegar ahí. Creo que hay una fecha clave para ello, que es cuando el Atlético termine todas las infraestructuras que rodean a la mudanza al Metropolitano. Hay una serie de cosas, ciudad deportiva, instalaciones también, bueno, la famosa piscina con olas artificiales que habréis escuchado, bueno, todo ese tipo de cosas. Es el urinario con pantalla del Atlético de Madrid, ¿no? Cuando todo eso se termine, yo creo que ahí habrá un punto de inflexión. No sé si en forma de venta a Irán Ofer, que es el hombre de Quantum, la cara más visible, digamos, de ese conglomerado, o incluso también, a mí me han llegado a contar de operaciones en las que el club se venda, pero el propio Gil se quede como gestor. Es decir, siga un poco como cabeza visible, pues no sé si junto a Óscar Mayo, no sé si Óscar Mayo a lo mejor volverá a otro sitio, no lo sé. Y Cerezo. Y Cerezo yo creo que… Hasta aquí ya, ¿no? Sí, Cerezo yo creo se queda con Flixolé y… A ver, y las películas de Andrés Pajares y Fernando que Gilmarín ha salido muy bien parado con todo el tema de la Superliga, que de nuevo han hecho como con enseño y me voy un poquito, ¿no? Es que me vas a ir tú a enseñar cosas al maestro de los jubiletes. Se ha quedado muy bien posicionado en UEFA, ahora mismo tiene puestos de mucha responsabilidad en el fútbol europeo, y es un tipo muy bien conectado. Pero yo creo que… Tanto en la Liga como en el fútbol europeo. O sea, en los dos sitios se han movido muy bien. Es cierto. Y yo creo que pues, tiene
posición un poco de neutralidad, siempre Barça y Madrid solían ir cada uno por su lado y el Atlético de Madrid está ahí un poco en medio. Y yo creo que realmente sin una inversión de terceros al Atlético de Madrid de una forma natural le va a costar muchos años si es que puede reducir esa brecha que tiene con el Barça y con el Madrid. En cambio, con un inversor potente podrían tratar de forzar un poco la máquina para acelerar ese proceso, que yo creo que lo han trabajado muy bien estos años, pero ya sabéis que eso siempre implica riesgo, implica asociarse con gente con la que no siempre te asociarías y un largo etcétera que bueno, pues no tiene por qué gustar al aficionado de a pie. Quizá el camino más cercano o fácil para esto pueda ser lo que comentaba Fran con Idan Ofer, el israelí que ya tiene un 30%, ya conoce el club perfectamente y sobre todo por esas piezas, ¿no? Que esa reestructuración que está haciendo el Atlético de Madrid puede ser un poco contrario a lo que decíamos de caminos para vender el club. Si realmente estás apostando por nuevas estructuras y nuevos departamentos y tal, sería raro que ahí vendiese el Atlético de Madrid. Otra opción es la vía intermedia por la que han optado un poco el Barça y el Madrid, que siempre se ha hablado mucho sobre su posible conversión a una sociedad anónima deportiva. Lo que hacen es vender trocitos. En vez de vender la totalidad, pues puedes hacer alianzas estratégicas con empresas que a priori manejan mejor que tú un determinado sector. Por ejemplo, venderle todo lo que tenga que ver con merchandising y camisetas a una empresa estadounidense. Sí, el famoso Barça Studio, ¿no? Correcto, con un poquito, digamos, más de chulas. Que yo sepa, no existe Atleti Studios. Atleti Vision, ¿no? Atleti Vision. Pero puedes vender la gestión del estadio, como ha hecho el Real Madrid, a un tercero, cosas por el estilo, para, digamos, pues no renunciar a la totalidad del Atlético de Madrid y poder ir subiendo poquito a poco un escalón. Lo último que descubrí en este sentido es que hay un grupo llamado Vicente Calderón, pero no me consta que pertenezca al Atlético de Madrid. Pero un grupo de música. Que se llama Vicente Calderón. Sí, de esta nueva ola un poco del indie madrileño, vale, Alcalá Norte, todos estos, hay un grupo que se llama Vicente Calderón. Pero no tiene nada que ver. La gente lo puede poner en Spotify, que le va a salir, pero yo creo que no tiene nada que ver. Vamos, se la dan Atleti, supongo. Bueno, pues hay que... Les deberían invitar al bar este que hay dentro del estadio que toca actuación musical. Que no me haya enterado antes porque me parece una cosa que incluso es reportajeable por alguien, ¿no? Sí. Oye, hay un grupo... Ahí lo regalamos. Bueno, nos lo quedamos nosotros. Cuidado, no lo digas muy alto. Oye, pues, para cerrar el vídeo. Los Vicente Calderón para que os hagan una sintonía. Bueno, por ejemplo, aunque tenemos una muy molona. Para cerrar el vídeo, ¿cuál es el rumbo a corto plazo de esta temporada del Atlético de Madrid? ¿Hacia dónde lo veis? Yo creo que prevé una temporada muy parecida a la del año pasado. Es decir, pese a todo el hype inicial. Yo creo que sin el Girona de por medio, el Atlético de Madrid, lo más normal es que quede tercero. Yo creo que el objetivo es más o menos replicar pues esa especie de cuartos de final. Oye, si tienes un buen cruce. Claro, es que este año con la nueva Champions es más complicado. Algo parecido a lo de la temporada pasada ahí, y también en Copa intentar llegar lejos, porque creo que es un torneo que si buscas un título. Es el gran debe del Cholo, la Copa del Rey. Eso es. Y es el camino quizá más corto a tocar chapa, ¿no? Más a una hora que solo a un partido. La Copa le dio probablemente la primera gran alegría al Cholo, correcto, que fue aquella Copa en el Bernabéu, donde el Atlético creo que cambió el chip aquel que tenía de no le puedo ganar nunca al Real Madrid. Bueno, pues a partir de ahí destapó un tarro que, bueno, pues llegaron muchas más victorias luego, después de una racha que había sido muy mala para el Atlético. Fue un cambio incluso de ADN, aquella Copa en el Bernabéu, pero es verdad que la Copa no ha tenido con continuidad éxitos en el Atlético de Madrid, de hecho todo lo contrario. Eliminatoria contra el Cornellà, o sea, ha habido rebalones grandes de Simeone en la Copa. Yo estoy con Fran, creo que esta temporada es de construcción. Yo sobre todo creo que no le pongo un objetivo de trofeos al Atlético de Madrid, sino de sensaciones. Yo necesito ver que este Atlético de Madrid a nivel juego va hacia algún sitio. Quiero saber a qué quiere jugar y cómo de bien se le da jugar a eso. Y ahora mismo no lo veo. Lo que veo es un equipo que cambia de formación cada partido. Cada partido hay 3 cambios en el descanso para arreglar lo que no ha funcionado desde el inicio. O sea, yo quiero acabar la sensación con que el Atlético de Madrid queda tercero, solvente y sabiendo a lo que juega. Y siendo competitivo. Y luego, sobre todo, una cosa que le leí a Quintana en su momento y con la cual estoy muy de acuerdo, siendo unos tíos incómodos. Que te toquen en Champions y digas, joder, Atlético de Madrid otra vez, qué pesados. Que era lo que les sucedía antes. Y en las próximas 2 temporadas obligo a la directiva a seguir invirtiendo y redoblar esos esfuerzos y, por ende, a nivel deportivo a Simeone así pelear por todo. No ahora, pero en la próxima temporada y la siguiente, si llegan los refuerzos que tiene que llegar, yo creo que ya sí es exigible para el Atlético de Madrid volver a estar en la pomada de la Liga y la Champions. Claro, pero a mí hay algo interesante en esto. Sí. Dale. Que no sé si lo analizaremos a corto plazo, igual si queréis nos emplazamos para dentro de un año hacer otro vídeo, Venga. que es lo de Griezmann. Porque es que igual estamos en la última temporada de Griezmann
Hay quien dice que igual en los últimos meses, porque hay algunos que dicen, "Oigo, igual se vaya en invierno para empezar la temporada allí en la MLS". Yo creo que todos tenemos claro que ese va a ser su destino, porque él tiene muchas ganas de probar eso y de ser deportista profesional en Estados Unidos y de estar ahí, de retirarse ahí. Pero eso para el Atlético es un fin de ciclo muy grande, ¿eh? O sea, quedarte sin tu mascarón de proa y ver a ver si a lo mejor has fichado a Julián para que se convierta en el nuevo Griezmann, pero son jugadores diferentes, te quedas sin cosas. En fin, el fin de Griezmann igual también es el fin de muchas cosas en el Atlético de Madrid. Puede serlo, puede serlo. Yo lo que te quería decir, Juan, sobre eso, que para mí me da la sensación que ese buscar tu ADN o tu forma de jugar o tu formación, lo que sea, me parece que viene ya de la temporada pasada. Y que esta temporada ya tendría que tener algo más, ¿no? Y no esos cambios de triple cambio al descanso, necesito cambiarlo todo tal. Pero ¿tú no crees que la temporada pasada el Cholo estaba más pendiente de sobrevivir? De decir, oye… La segunda parte de la temporada me faltan defensas, voy a calzar aquí a Witsel, a ver lo de Lino, tal, Riquelme, no sé qué, y bueno, ir tirando. Ya, lo que pasa es que yo creo que siempre está la excusa sobre no tiene la plantilla perfecta. Ya, bueno, tampoco la tiene, por ejemplo, el Athletic y no negocia con respecto a lo que quiere jugar. Ya. Tú ves que el equipo de Valverde juega a lo que quiere jugar y muchas veces ha tenido lo que ha tenido. Y con eso se tenía que apañar. Y yo creo que es un poco lo aplicable. Yo quiero ver simplemente un estilo reconocible esta temporada. Ya está. Pues estas son nuestras opiniones. Hemos arreglado el mundo en un momento, en concreto el rojiblanco, el del Atlético de Madrid. Nos emplazamos con Fran a ese vídeo de Griezmann. Tenemos uno en el canal debatiendo sobre si es el mejor futbolista de la historia del Atlético de Madrid. Breve, ¿para ti lo es? No. No, pero si alguien dice que sí, me parece sensata la respuesta. Lo que pasa es que tenemos… Igual hasta aquí detrás… Ya era uno de ellos. Está en el podio. Os lo dejaremos por aquí arriba. Está en el podio, seguro. Dejaremos por aquí arriba ese vídeo y nosotros nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Chao, chao.